Capítulo 21. Preguntas y respuestas. Latidos en el corazón. Un agradecimiento especial a Mecharit por la lectura beta. Si hubiera tenido la menor idea de hasta qué punto Boone y yo tendríamos que meternos en la mierda para hacer feliz a Hildern, le habría dicho que se fuera a la mierda. Lo que quería de nosotros era bastante claro en el papel, como todo lo demás en mi vida. Hildern era un científico de algún tipo, uno enviado al Mojave para ayudar a supervisar la producción de energía de la presa. También estaba a cargo de investigar posibles soluciones a la infinidad de problemas que estaban surgiendo en la RNC. Sin embargo, cómo había llegado a ese puesto me resultaba incomprensible, ya que el tipo era claramente más tonto que una bolsa de frutos silvestres. Podía hablar mucho y sabía cómo venderse a sí mismo. Eso se lo concedía. Pero claramente no era apartamento para el puesto que ocupaba, un tema recurrente que estaba empezando a notar. Tampoco hacía falta mucho para darse cuenta, solo mirar su apariencia, por lo demás inmaculada, hizo sonar algunas alarmas en mí. Ayudó que su asistente, la señorita Angela Williams, pareciera que ni siquiera había tenido tiempo de lavarse la cara recientemente. Pero, con el fin de mejorar mi relación con la RNC en general, ignoré mis instintos y seguí lo que Hildern quería. Una vez más, un terrible error. El trabajo implicaba algo muy sencillo. La RNC iba a tener un problema alimentario pronto, algo que los aparceros iban a ayudar a evitar. Pero había algo que había impedido que los aparceros cumplieran con sus cuotas y todavía no tenían la mano de obra suficiente para averiguarlo. Así que, en lugar de reunir a los hombres para averiguarlo, Hildern decidió hacer lo que cualquier hombre cuerdo haría. Intentar desenterrar un poco de tecnología y conocimiento de antes de la guerra y luego usarlo para solucionar el problema hasta que algo se rompiera. Ya sabes, como una persona inteligente. Nos habló a mí y a Boone de un lugar llamado Refugio 22, una instalación de antes de la guerra que se suponía que mantendría a la gente a salvo hasta que cayeran las bombas. Al parecer, los viajeros que habían viajado cerca del lugar habían estado informando durante años de que era un oasis literal, que había alimentos frescos y plantas que habían estado brotando del lugar para que cualquiera pudiera cogerlas. Lo que Hildern quería saber era cómo estaba sucediendo esto, por qué y cómo podía beneficiarse la RNC. Entonces nos dijo a Boone y a mí que recorriéramos la bóveda y localizáramos cualquier información sobre lo que sucedió allí que permitiera que el lugar fuera como era. Después de una breve parada para abastecernos de algunos elementos esenciales, Boone y yo nos pusimos en camino. El lugar estaba a solo unas horas de las afueras de Las Vegas, por lo que no iba a ser una caminata larga. En ese momento, solo había estado en otro refugio, el Refugio 21. Allí me enteré de que la mayoría de los refugios se habían administrado con algún tipo de experimento siniestro en mente. Así que no pude evitar pensar que las plantas estaban de alguna manera vinculadas a él. Pero hasta que llegáramos allí y empezáramos a buscar, no lo sabría con certeza. Aparte del cartel de advertencia que había en el exterior que decía no pases. Las plantas matan. No estábamos muy seguros de en qué nos estábamos metiendo. Por lo que sabíamos, solo significaba que las plantas eran venenosas y que tendríamos que tener cuidado. Cuando comprendimos el significado real ya era demasiado tarde para volver atrás. La única forma de atravesar el lugar cuando llegamos era usar las escaleras. El ascensor estaba averiado y yo era demasiado inexperto en arreglar cosas en ese momento como para repararlo sin matarlo o matarme a mí mismo. Así que usamos las escaleras. Bajamos el primer piso o dos sin incidentes. El lugar parecía no haber sido mantenido durante más de 200 años. La mayoría de las plantas se habían desbordado de su contenedor y estaban enraizadas en cualquier lugar donde pudieran encontrar espacio, dejando la mayoría de los pisos cubiertos de un denso follaje. El aire era húmedo y húmedo, nunca había estado en un pantano, pero tenía la sensación de que la atmósfera era similar. El lugar parecía y se sentía abandonado. No fue hasta que Boone pisó el lugar equivocado que nos dimos cuenta de lo contrario. Estábamos avanzando por el segundo piso cuando Boone pisó algo, una abominación humanoide verde que tenía algún tipo de colonia de esporas creciendo en su espalda. Los llamaré simplemente portadores de esporas para simplificar. El portador saltó sobre Boone en el momento en que lo pisó y le habría arrancado la garganta si no le hubiera cortado la cabeza con el destripador de Vulpes. Después de que nos atacara algo que nunca habíamos visto antes, tomamos eso como una señal para dar media vuelta y marcharnos del lugar, es decir, para poder regresar con armas más adecuadas para luchar contra lo que fuera que estuviera allí.
Lamentablemente, mi suerte no me lo permitió. Volvimos a las escaleras y las encontramos bloqueadas por una pared de enredaderas recién crecidas. Cuando intenté cortarlas, intentaron enredarse y arrastrarme hacia ellas. Si Boone no hubiera estado cerca para tirarme de vuelta, probablemente me habría tragado la sorpresa allí mismo. Sin siquiera tener idea de cómo había sucedido, ocurrió lo peor. Boone y yo quedamos atrapados dentro de la bóveda. Peor aún, probablemente fue causado por las mismas cosas que habíamos venido a recolectar en primer lugar. La ironía en su máxima expresión. Sin una opción mucho mejor, seguimos adelante. Las enredaderas no nos siguieron y nos encerraron a medida que nos adentrábamos más, por lo que era seguro asumir que estas plantas no eran sensibles. Pero eso no cambió el hecho de que estábamos atrapados. Atrapados con un ejército de portadores de esporas y, como descubrimos más tarde, plantas reales que estaban tratando de matarnos. Cuando terminó el primer día, los dos llegamos al cuarto piso y nos encerramos en una escalera cerrada. Encontramos un rifle láser estupendo, lo cual fue una buena noticia, pero no nos sirvió de mucho. Pasamos los 2 días siguientes buscando provisiones y tratando de entender el refugio. No habíamos traído mucho para comer y la comida del refugio estaba mayoritariamente irradiada, lo cual fue una gran sorpresa. Sin embargo, descubrimos una cosa. Las plantas de esporas, la otra cosa que estaba tratando activamente de matarnos, sabían a ensalada de postre. Eran un poco fibrosas, pero al menos nos mantenían saciados. Mientras estábamos allí, nos esforzamos por recoger todo lo que pudimos de la bóveda. Al parecer, todas las plantas asesinas habían impedido que la gente saqueara el lugar. Imagínese. Había un montón de monos tirados por ahí, además de medicamentos, municiones y otras cosas diversas. Como algún tipo de aditivo alimentario que aparentemente este lugar había estado desarrollando o algunos filtros de aire que el equipo de mantenimiento tenía en existencia. También recopilamos los datos que Hildern había querido, por el poco bien que nos hizo mientras estábamos atrapados allí. También me aseguré de intentar rastrear a otra persona que supuestamente estaba allí. Angela Williams me había pedido un favor. Al parecer, otra de las asistentes de Hildern, una mujer ghoul llamada Kelly, había sido enviada aquí antes que nosotros. Se suponía que solo había estado ausente un día o 2, pero no se había presentado durante casi una semana. A Hildern no le importaba una mierda, lo cual no era sorprendente, pero Angela había ofrecido una bonificación si rastreábamos a Kelly. Habíamos estado encontrando sus notas esparcidas por la bóveda, entre combates contra las emboscadas de los portadores de esporas, la mayoría de las cuales estaban meticulosamente ordenadas y mostraban una increíble atención al detalle, una buena señal de que tenía una idea de lo que estaba hablando. Así que el 5.º día, cuando descubrimos las notas dejadas por los habitantes anteriores de la bóveda, finalmente entendimos nuestra situación. Llamarla jodidamente sombría sería un eufemismo. En resumen, todos los portadores de esporas con los que luchamos y matamos habían sido humanos alguna vez. Algo salió mal con un conjunto de filtros y algunas esporas de plantas que estaban siendo probadas escaparon al resto de la bóveda. Había señales de que habían intentado contenerlo, pero habían fracasado y las cosas se habían descontrolado a partir de ahí. Supuestamente un pequeño contingente de personas había logrado escapar de la bóveda, pero era un número escaso en comparación con los que habían sido infectados. Sin embargo, eso explicaba por qué este lugar estaba abierto y escupía plantas. Según las notas de Kelly, las esporas todavía estaban allí. Aparentemente, no tenían mucho efecto en ella, ya que era un ghoul. La radiación en su interior debe haber estado matándolas antes de que tuvieran algún efecto. Pero Boone y yo no teníamos eso. Si teníamos suerte, algunos de los alimentos irradiados ayudaban a mantenerlos a raya. Pero eso no cambiaba el hecho de que las esporas estaban en el aire que respirábamos y mi casco de motocicleta no tenía filtros incorporados. Ante la revelación de que nos íbamos a convertir poco a poco en monstruos voraces, Boone y yo cambiamos de estrategia y decidimos encontrar a Kelly. Si todavía estaba viva, probablemente tendría una mejor idea de qué hacer con nuestra situación que cualquiera de nosotros. Nos llevó un rato abrir la puerta que había cerrado con llave y otra hora más o menos encontrarla en la caverna en la que se había escondido. Por supuesto, no ayudó que dicha caverna fuera prácticamente un pantano, repleto de portadores de esporas y plantas. Pero, de nuevo, no es importante. Sacamos a Kelly de la caverna y ella tuvo la gentileza de reparar el ascensor, lo que finalmente nos permitió a Boone y a mí escapar de las esporas.
Ambos estuvimos tentados de abandonar el barco en ese mismo momento, pero ambos sabíamos que dejar que las esporas se propagaran en cualquier concentración fuera de la bóveda sería una mala idea. Así que nos quedamos y escuchamos lo que Kelly tenía que decir. Ella estaba trabajando para borrar los datos sobre cómo se producían las esporas para que no pudieran replicarse en el futuro. Pero eso hizo poco para destruir realmente las que ya existían. Para eso, necesitaba que Boone y yo volviéramos a bajar y detonáramos una contingencia que había inventado. Un explosivo con suficiente calor para freír aproximadamente el 95% de ellas. El 5% restante probablemente estaría demasiado dañado después para ser viable de todos modos. Ella dejó en claro que tampoco había garantía de que esto solucionara todos los problemas. La puerta de la bóveda había estado abierta tanto tiempo que la probabilidad de que ya hubiera focos de esporas escondidos en el Mojave era bastante alta. Pero en comparación con lo que sucedería si la bóveda se dejaba como estaba, eran pequeños datos. Lo que nos dejó con un problema final: cómo provocar la explosión. La contingencia de que él era un gas estable que no se activaría con cosas como disparos. Menos mal, ya que de lo contrario Boone y yo ya habríamos volado en pedazos. Pero también era inflamable solo si se aplicaba la cantidad adecuada de calor, lo que significa que necesitaríamos otra explosión solo para desencadenar esta. Afortunadamente, habíamos encontrado una alternativa en nuestro primer día aquí. Desafortunadamente, también significaba que no teníamos forma de escapar de la explosión cuando la detonáramos. Lo cual significaba que lo que estábamos a punto de intentar a continuación iba a ser una apuesta arriesgada. Estábamos en la sala de servidores del 5º piso de la bóveda, a poca distancia de los conductos de ventilación por los que Kelly estaba vertiendo el gas. Boone estaba presionado contra la pared justo al lado de la puerta, con la mano esperando a que el interruptor la cerrara. Yo sostenía en mis manos el prototipo de rifle láser AR-14. Probablemente no se había utilizado en varios siglos, así que necesitaba asegurarme de que no explotara cuando presionara el gatillo. Esto es una locura, gruñó Boone. Vamos a hacer que nos maten. Eso no te ha detenido en el pasado, señalé. Sí, pero en realidad quiero vivir ahora. Todos los demás también lo creen, Boone, y es por eso que estamos haciendo esto. Eso no significa que la forma en que lo estamos haciendo no sea una locura. ¿No podrías usar una granada? Lo haría si tuviera uno. Esta tampoco es mi idea favorita. Boone hizo una mueca. A los dos nos disgustaba la idea, pero era la única forma que teníamos de hacerlo. Y resultó que requería una sincronización perfecta por parte de ambos para que funcionara correctamente. Para que no nos quedara demasiado crujiente. Dejé de jugar con el rifle láser y probé la culata para asegurarme de poder disparar con precisión. No iba a poder apuntar bien, así que tendría que esperar. Muy bien, resumen del último segundo, dije. Aprieto el gatillo, el láser se dispara y tú tienes como máximo un segundo para pulsar el botón. Si lo haces bien, las puertas deberían ser lo suficientemente resistentes como para impedir que entre la explosión y quemar todo lo demás aquí abajo. Si nos equivocamos, la explosión nos chamuscará a punto medio como un par de filetes de Brahman. Sin presión, ¿verdad? Boone puso los ojos en blanco y suspiró. Cierto, está bien, voy a contar hasta 3. En 3, disparo, ¿de acuerdo? Boone asintió con gravedad. ¿Qué podría salir mal? Está bien, dije. 1, coloqué la culata en mi hombro y apunté. 2. Boone se tensó en la pared, con la mano flotando justo sobre el interruptor. Tomé un último respiro. Espero que no sea el último. 3. Apreté el gatillo y un rayo de luz verde atravesó el aire y chocó contra el respiradero que se encontraba en el otro extremo del pasillo, justo afuera de la puerta. Boone presionó el interruptor. Las llamas brotaron del respiradero tan rápido que apenas tuve tiempo de parpadear. Saltaron hacia afuera, persiguiendo el gas que permeaba este nivel de la bóveda y los pocos que estaban arriba. Llegaron a la puerta una fracción de segundo antes de que la persiana metálica se cerrara. Una nube de llamas y una ola de calor me invadieron. Sentí como si hubiera pasado la cara por una fogata durante un segundo. Una fogata lo suficientemente grande como para hacerme caer de culo. Sin embargo, antes de que pudiera gritar, la puerta se cerró, interrumpiendo la onda expansiva caliente mientras la explosión se extendía por el resto de la bóveda. Me llevó un momento darme cuenta de que aún no estaba muerta. Cuando finalmente lo hice, me levanté y descubrí que la mitad delantera de mi cuerpo estaba cubierta de hollín.
La repentina llamarada de calor me picaba un poco la piel, pero no era tan grave como para justificar mucho más que un poco de aloe vera después. Mierda, estamos vivos, dije, mirando a mi compañero. ¿Cómo estás? Oh. Me detuve a mitad de camino y me quedé mirando a Boone. Luego tuve que contener la risa al verlo. A pesar de que había estado parado detrás de más cobertura que yo, parecía que había sido golpeado más fuerte. La mitad de él, que había estado de pie más cerca de la puerta, estaba ennegrecida por el hollín y su ropa estaba medio chamuscada hasta convertirse en cenizas. Una lente de sus gafas de aviador había estallado, dejando un ojo claramente expuesto. Su boina había sido lanzada por el viento a través de la habitación, dejando su cabeza rapada expuesta. Parecía un maldito desastre y después de todo lo que habíamos pasado allí, necesitaba reírme. Jeje. Boone se rió entre dientes, claramente aliviado a pesar de su naturaleza estoica. Jejejeje. ¿Qué es tan SNRK gracioso? Pregunté. Te ves como una mierda. HMPH, mira quién habla, idiota. Nos tomamos unos minutos para recomponernos después de eso. Habíamos estado allí casi totalmente desmayados, sin nada más que luchar constantemente por sobrevivir. Ambos necesitábamos reírnos un poco en ese momento. Después de que estuvimos lo más serenos que pudimos, tomamos el ascensor de regreso a Kelly y le entregamos los datos que nos habíamos llevado para que los destruyera. Kelly dijo que le preocupaba que nos resistiéramos, pero en ese momento, tanto Boone como yo sabíamos que dejar que alguien tuviera ese tipo de información era una mala idea. Comprobamos 2 veces que teníamos todo y nos despedimos de ese lugar de mierda. Si hubiera tenido suficiente combustible, habría quemado el lugar al salir por si acaso. En cambio, tuve que conformarme con no darnos nunca una razón para volver allí. Mientras atravesábamos la gigantesca puerta de la bóveda y salíamos a Mojave una vez más, me tomé un momento para disfrutar del aire seco del desierto. Después de haber estado tanto tiempo respirando el aire húmedo de la bóveda, me sentí bien. Entonces, preguntó Boone, mientras poníamos distancia entre nosotros y la bóveda. ¿Qué vas a hacer con Hildern? Dile que se vaya a la mierda, eso es lo que haré, me quejé. Le explicaré lo que le pasó a Sue y espero que todo salga bien. Parece un tipo sensato y, si tengo a Kelly Williams para que me respalden, probablemente se pondrá de mi lado en lugar del de Hildern. Parece que funcionará. Tiene reputación de hacerlo. Bien, porque es eso o arriesgarse a sacar plantas de la bóveda y no estoy dispuesto a hacer eso. Boone y yo pasamos por las enormes colinas que separaban el refugio 22 del resto de Mojave a tiempo para ver el amanecer. Incluso con todos los viajes que había hecho, solo me había despertado para ver el amanecer un puñado de veces. Era una de las cosas para las que nunca había tenido mucho tiempo. Nos detuvimos un momento para verlo levantarse más allá del horizonte, tiñendo el cielo de un rojo cereza. Fue entonces cuando noté algo en mí. Cuando los primeros rayos de luz empezaron a tocar mi piel, sentí que gran parte del cansancio que había acumulado durante los últimos días empezaba a desaparecer. En su lugar, lo reemplazaba una energía con la que no estaba del todo familiarizada. Una energía a la que tampoco le tenía aversión. Los dolores empezaron a desaparecer y el escozor de mi rostro quemado empezó a desaparecer. Me sentí bien. Pero también sabía que lo que estaba sintiendo no era normal. ¿Sientes eso?, preguntó Boone. Se me encogió el estómago al mirar a Boone. Tal vez los sentimientos no fueran mutuamente excluyentes. ¿Sientes qué?, pregunté, tanteando con cuidado para no asustarme. El sol, dijo Boone. Se siente bien. Bueno, en el sentido de que te sientes emocionalmente satisfactorio o que te sientes bien físicamente. Boone se giró y me miró a los ojos. Me di cuenta porque no se había arreglado las gafas de aviador y su ojo sin lentes estaba clavado en el mío. Parecía impasible, pero su lenguaje corporal indicaba que él mismo no estaba seguro. Oh, joder, ¿tú también lo sientes, no? Boone asintió con gravedad, apartó la mirada de mí y apretó la mandíbula. Había sido algo que había considerado mientras estábamos atrapados allí, en la bóveda. Con todo el tiempo que estuvimos allí, respirando el aire húmedo, ¿por qué no sentíamos los efectos de las esporas? Con todo lo que hay ahí abajo, comencé, ¿no crees? 6, no, respondió Boone. Comenzamos por ese camino, solo nos esperan problemas. Pero si algo pasara, luego nos ocuparemos de ello cuando lleguemos allí, dijo Boone. En este momento, estamos rodeados de aire limpio y en un entorno diferente al de allí abajo.
Si algo está realmente mal con nosotros, entonces no hay mucho que podamos hacer al respecto de todos modos. Entonces, ¿qué hacemos? Nada de eso. Ahora mismo, lo único que quiero es volver al 38, comer y beber algo y luego dormir en algo que no sean unas escaleras de metal. Vale. Asentí. Vale, sí, creo que puedo aceptarlo. Bien, después de eso podrás decidir qué hacer a continuación. Mis ojos se abrieron de golpe justo antes de que sonara la alarma. Sentí un calambre en el cuello y la espalda y las piernas entumecidas. Mi cara estaba apoyada contra una mesa, con los brazos a modo de protección. Me dolía el cuerpo. Me llevó un momento recordar por qué, y luego otro recordar por qué estaba durmiendo sobre una mesa. Cambié los brazos y me senté en el taburete, liberando una pequeña zona de la mesa de laboratorio. Algo que había estado sobre mí se deslizó y cayó al suelo. Sin embargo, solo lo noté al borde de mi mente despierta. Me desabroché el casco y lo deslicé hacia arriba lo suficiente como para frotarme los ojos. Me froté para quitarme el sueño y miré hacia la mesa de laboratorio, tratando de volver a unir las piezas. Estaba rodeado por una variedad de vasos, tubos de ensayo, quemadores y una letanía de otros elementos, incluidos los restos de una raíz de Shander completamente maltratada y pétalos de flores de Brock. Lo siguiente que me impactó fue el olor de materia vegetal quemada. Sobre un quemador había un vaso de vidrio sobre un soporte. El fondo del vaso estaba chamuscado y tenía una grieta grande que lo recorría todo. Alrededor del soporte había un charco de líquido seco y trozos de plantas maceradas. Mi cerebro finalmente comenzó a funcionar cuando recordé lo que había estado haciendo. Bueno, supongo que eso hace que el lote número 7 sea un fracaso. No tenía el recuerdo más claro de cómo había terminado mi noche. Podía recordar haber puesto mi último intento de preparar un paquete de estimulantes, el número 7, en el quemador, con la esperanza de que el calor condensara todo y descompusiera o desnaturalizara algunos de los compuestos más fuertes. Había decidido utilizar un ciclo de calor más lento y más largo para este lote, para ver si el tiempo prolongado era la clave. Desafortunadamente, después de eso todo se volvió un poco confuso y tenía una idea de por qué. Ahora iba a tener que repetir todo solo para averiguar cuáles eran los resultados. Miré el quemador y noté algo. Lo habían apagado y no podía ver ni oler ninguna fuga de gas, lo que significaría que o bien se me había acabado el suministro de gas de la escuela o había tenido la suficiente presencia de ánimo para apagarlo antes de desmayarme. Pero entonces, ¿por qué estaba quemado el cristal? El cristal estaba agrietado y había un charco seco alrededor de todo. Quizás el vaso había apagado el quemador. Pero si ese fuera el caso, me habría asfixiado, el gas habría llenado la habitación mientras dormía. Sabía que no debía atribuirlo a la buena suerte, que siempre escasea. En ese momento, sin embargo, todavía estaba medio dormido, pero podría hacerme una idea más clara de las cosas cuando estuviera completamente consciente. Mis manos juguetearon con la lata de granos de café mientras la sacaba de mi colección de trastos. La puse sobre la mesa y quité el vaso roto del quemador. Reemplacé la pieza de cristal estropeada por una nueva. Le eché un poco de agua fresca y me moví para volver a encender el quemador con mi encendedor. Sin embargo, me detuve antes de eso y revisé 2 veces el quemador. Si había alguna razón mecánica por la que se apagaba, intentar volver a encenderlo podría tener efectos desastrosos. Sin embargo, por lo que pude observar, no parecía haber nada físicamente malo con él. Así que seguí adelante y lo encendí de todos modos. Se encendió suavemente y mantuvo una llama uniforme. Dejé que el agua se calentara mientras comenzaba a limpiar el desastre. Limpié los restos derramados del lote 7 y deseché todos los ingredientes que se habían estropeado. Me llevé el vaso roto para guardarlo a buen recaudo. Tendría que deshacerme de él más a fondo más tarde. Si alguien podía sacar algo de él, no tenía sentido dejar que lo tomaran. Mientras el agua empezaba a burbujear, molí algunos granos y los puse en un colador de tela. La antigua receta de Mojave habría requerido que también le echara un poco de tabaco de mascar para que el café fuera más fuerte. Personalmente, me alegré de que los granos aquí en Screwball Land fueran mejores por defecto. Me gustaba que mi café no tuviera el sabor de alguien que le hubiera escupido tabaco de mascar de hace 100 años. Apagué el fuego y coloqué el colador en el vaso. El colador empezó a teñir el agua de un marrón turbio a medida que los granos tostados se remojaban. Aproveché la oportunidad para levantarme del taburete y estirarme. Dormir en un taburete no es lo que se llamaría cómodo, pero sabía que solo en parte era culpa del dolor que me invadía.
La mayor parte de mi musculatura estaba dolorida, pero lo peor eran las piernas y los hombros. Pesar 300 kilos ayer no habría sido tan malo, pero después de eso correría 50 vueltas más. Normalmente no es un gran problema, teniendo en cuenta mi resistencia casi ilimitada, pero no me gustaba esforzarme a menos que fuera necesario, especialmente cuando me faltaba la medicina para ayudarme a recomponerme. Arqueé mi espalda hacia abajo mientras alcanzaba los dedos de mis pies, estirando los músculos que corrían paralelos a mi columna hasta que recuperaron una forma utilizable. Fue entonces cuando me di cuenta de la manta que estaba en el suelo. Me quedé inclinada, mirando fijamente el trozo de tela. Podía recordar vagamente que se me había caído antes, cuando me desperté, aunque en realidad no lo había registrado como una manta. De hecho, no lo reconocí en absoluto. Era un trozo de tela suave de color azul oscuro que me resultaba totalmente ajeno. Por lo que me pareció, me había desmayado mientras trabajaba en el lote de prueba más reciente. No habría sido capaz de ponerme una manta encima, ni siquiera tenía una conmigo. ¿De dónde había salido? Finalmente até cabos casi al mismo tiempo que se abrió la puerta. Me incorporé de golpe, bajándome el casco de golpe y adopté una postura de combate. Era un viejo reflejo que tenía intención de mantener con firmeza. De pie en la entrada del laboratorio estaba la profesora Peach, sosteniendo una bandeja con un recipiente humeante con algo sobre ella. Ella me miró fijamente sin comprender por un momento, parpadeó y luego esbozó una sonrisa. Bueno, me alegro de verte despierto ahora. Obviamente, Peach no se inmutó por el hecho de que yo estuviera allí de pie y lista para atacarla, así que siguió adelante. Se acercó a la mesa del laboratorio y colocó la bandeja y el cuenco sobre la mesa. Parecía estar lleno de algún tipo de cereal. Podría haber sido sémola, dada la textura y el hecho de que estaba claramente caliente. Pero no tenía buena pinta. Había una piel gruesa y amarillenta que cubría parte de ella y pude ver trozos marrones coagulados entre el resto. Miré con incertidumbre de un lado a otro entre ella y el cuenco. Después de un momento, me dio una sonrisa divertida. ¿Y bien?, preguntó Peach. ¿Vas a seguir ahí parada o te gustaría comer antes de tus exámenes finales de hoy? Depende. ¿Por qué me traes comida? ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Y cómo sé que es seguro comerla? Peach parpadeó una vez más sorprendida y luego soltó una risita. Vaya, alguien está un poco paranoico. Solo con aquellos que sé que necesito estar, pensé. Bueno, para responder. Continuó Peach con ligereza. No sabía que estabas aquí hasta que llegué temprano esta mañana y te encontré desmayado en esa mesa. Señaló la mesa. Ni siquiera habías logrado apagar el quemador antes de quedarte dormido. Un gran peligro para la seguridad, señor Six. Puse los ojos en blanco como respuesta. En segundo lugar, te traje algo de comer porque supuse que cuando te despertaras tendrías hambre. De esa manera podrías seguir trabajando. La manta también era porque parecías tener un poco de frío. Miré la sábana azul antes de agacharme para recogerla. La doblé y la puse en mi taburete. No tenía sentido dejar que se ensuciara demasiado. En tercer lugar, dijo, colocando una cuchara en el tazón de papilla, aunque entiendo que la comida de la cafetería no es la más sabrosa, le aseguro que no está envenenada. Peach se alejó del cuenco y me indicó con un gesto que podía volver a sentarme. Mi mirada se detuvo en ella mientras asentía, pero no toqué la comida que había traído. Perdón si parezco un poco cauteloso, dije, probablemente sin sonar muy apenado. No esperaba que nadie usara el laboratorio. O que me iba a quedar dormido mientras lo usaba. Yo tampoco, continuó Peach alegremente. Especialmente cuando descubrí que la puerta todavía estaba cerrada. Esperaba algo de privacidad. Ella se rió entre dientes y echó una mirada penetrante a mi último fracaso. No puedo imaginarme por qué. Una parte de mí sentía la necesidad instintiva de ocultar lo que estaba haciendo, pero tenía la sensación de que no tenía sentido hacerlo ahora. Probablemente ella ya lo había visto con cierta decencia. Además, no parecía tener idea de lo que estaba haciendo específicamente. Si comenzaba a hacer movimientos ahora, simplemente parecería culpable. Estoy realmente sorprendida, continuó Peach. No esperaba encontrar a un miembro de mi club entrando al laboratorio solo para continuar trabajando. Disculpe. Bueno, quiero decir que eso es lo que eres después de todo. Un miembro del club de botánica. La sonrisa de Peach de repente adquirió un matiz más agudo. Señaló los materiales que había esparcido sobre la mesa.
¿Puedo disculpar un pequeño problema? Después de todo, cuando mis estudiantes están tan claramente dedicados a su trabajo. Me quedé en silencio y miré a Peach por un momento. Me di cuenta inmediatamente de lo que estaba tratando de hacer. No soy, por supuesto, continuó. Si no hubieras sido miembro del club de botánica y te hubiera encontrado aquí, las cosas serían diferentes. Se estiró y recogió algunas de las flores de la mesa. Quise detenerla, pero tuve la sensación de que hacerlo solo le daría más munición para la salva entrante. Si fueras solo un estudiante no afiliado, tendrías que enfrentarte a un castigo por una serie de infracciones diferentes. ¿Infracciones? Por supuesto. Después de todo, no puedes entrar en las aulas y usar el equipo con impunidad. Ambas son infracciones en sí mismas. También está el hecho de que cualquier cosa que intentes hacer sin supervisión podría ser potencialmente dañina. Hablando de eso, ¿qué estabas haciendo? Vitaminas, respondí después de un momento. Estaba trabajando en una forma de fabricar vitaminas. Peach asintió con la cabeza en señal de aceptación. Era una buena señal, significaba que todavía no tenía ni idea de lo que yo estaba tramando. Cuanto menos supiera alguien, mejor. Independientemente de tus intenciones, siempre que se trate de una actividad relacionada con el club, esas infracciones pueden pasarse por alto. ¿Y tú eres miembro del club, no? Miré a Peach a través de los lentes de mi máscara de gas. Me estaba chantajeando, no tenía reparos en decirlo, pero parecía que también ignoraba lo que yo estaba tramando en realidad. En una situación ideal, podría salir de esto de alguna manera. Convencer a Peach de que no valía la pena el esfuerzo y seguir con mis asuntos. Pero ahora me tenía agarrado de las pelotas. Si no le seguía el juego, fácilmente podría ir a Ozpin o, peor aún, a Goldwich y entregarles todo. Estaba dispuesto a confiar en Ozpin por el momento, pero seguro como el infierno que no iba a entregarle información como está ese hombre. Tenía pocas dudas de que de alguna manera se volvería en mi contra. Mi malestar y desagrado también debieron ser evidentes, porque Peach, después de un momento, continuó. Por supuesto, no digo que seas un miembro especialmente diligente. Casi nunca asistes a las reuniones. No tengo una gran afición por las actividades de grupo. Por lo que he visto, pero, como miembro, deberías asistir a alguna reunión de vez en cuando. Quizás al menos una vez a la semana. Parecía que ahora estaba negociando conmigo. Seguía chantajeándome, pero tratando de hacerme más accesible. Desafortunadamente, todavía no estaba en condiciones de hacer algo al respecto. ¿Qué iba a hacer? ¿Correr a ver a Ozpin y decirle que me estaban chantajeando? Él también quería saber por qué. No quería volver a trabajar para PH en ningún puesto, pero necesitaba estimulantes, lo cual no iba a suceder si no colaboraba y no tenía muchas opciones. Hacerla desaparecer estaba fuera de cuestión por varias razones. Está bien, suspiré amargamente. A partir de ahora iré a algunas reuniones, pero no más de una vez por semana. Excelente, sonrió PH. Nuestra próxima reunión será el jueves durante las vacaciones de verano. Todos los miembros que aún se encuentren en el campus son bienvenidos. Disfruten de su desayuno. Después de eso, se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola detrás de ella. Me dejé caer en el taburete y sostuve la cabeza entre las manos. Esa fue una manera terrible de despertar. Joder, ella realmente es peor que Goldwich. El resto de mi mañana estuvo llena de más intentos fallidos de química y miseria. No me sentía más cerca de desentrañar el secreto para hacer Stimpaks con los ingredientes disponibles. Peor aún, ahora me estaban chantajeando. El día había comenzado mal y sabía que a partir de ahí solo iría cuesta abajo. Porque hoy fue la final de prácticas de combate. Después de unas horas de estar sentado y sin éxito, me dirigí con dificultad a la sala de entrenamiento y me senté en un banco junto a mis compañeros de equipo. No me dolía tanto como antes, pero aún no tenía mucha paciencia. Me senté encorvado en el banco, sin desconectarme del resto de la clase, pero lo suficientemente lejos de mi mente para poder concentrarme en otras cosas. Empecemos por mi situación de chantaje. PH no tenía mucha información sobre mí en ese momento, lo cual era bueno, pero sí tenía algo sobre mí, lo cual era malo. En realidad, me tenía por delitos menores. El allanamiento de morada y el uso potencialmente ilegal de la propiedad escolar no eran los delitos más graves. Si jugaba bien, podría encontrar la manera de salir de una forma u otra. Sin embargo, eso se agravó por el hecho de que, si ella iba a ver a Ozpin, probablemente él se interesaría en lo que yo estaba haciendo.
Claramente quería saber más sobre mi mundo y hasta ahora no había presionado demasiado para averiguarlo. Pero si se enterara de esto, no hay duda de que se interesaría en cierto modo. Luego estaba el tema de los estimulantes. A pesar de mis esfuerzos, no estaba ni cerca de tener una fórmula que funcionara. Era como un acto de equilibrio gigantesco. Cambio una cosa y en el proceso cambian 13 factores diferentes. Intento aumentar la acidez, básicamente produzco veneno. Intento reequilibrarlo, destruyo los nutrientes que necesito para que funcione. Me hizo preguntarme seriamente cómo demonios habían hecho esa cosa antes de la guerra. Incluso teniendo en cuenta los diferentes ingredientes con los que estaba trabajando, intentar rehacer esta cosa era una pesadilla. Luego estaba el otro tema en el que no quería pensar demasiado. ¿Qué demonios le pasó a Dala? Todavía me faltaban 2 ideas para encontrarla y no estaba ni cerca de tener una pista. Mi Pip-Boy no me ayudó en nada, a pesar de que ahora había convertido en una rutina matutina despertarme y soltarle cualquier variación de encuentra a Dala que se me ocurriera. Estaba en un punto en el que, si algo más salía mal, iba a perder los estribos y quemar toda la escuela hasta los cimientos. Luego bailaría sobre las cenizas mientras cantaba. ¿No es eso una patada en la cabeza? Porque lo único que iba a hacer falta era que una cosa más se fuera al carajo y alguien iba a morir. Necesito seriamente desahogarme un poco. Delante de los estudiantes, Godwich estaba dando instrucciones para el examen final, así como otra información probablemente no importante. Para que nadie más pierda un ojo, reemplazaremos los extintores antes del inicio del próximo semestre, dijo, ajustándose las gafas. Ahora bien, en lo que respecta a las clases de sparring del próximo semestre, Godwich señaló el agujero en la pared. Debido a las fallas estructurales de esta sala, integraremos esta clase con los cursos avanzados. A partir del próximo semestre compartirán y entrenarán con sus estudiantes de último año en el atrio de combate principal. Han sido advertidos. Hubo algunos murmullos entre los estudiantes, en su mayoría de aceptación, pero también hubo algunos quejidos. Parece que a algunas personas les preocupaba que les patearan el trasero. Ahora, volviendo al tema en cuestión, continuó Godwich, como todos ustedes saben, hoy es la última oportunidad para cumplir con los requisitos pendientes para la clase. Lo que significa que aquellos de ustedes que no han practicado lo suficiente, hoy es la última oportunidad para remediarlo o duplicar sus requisitos para el próximo semestre. ¿Había requisitos para esta clase? Murmuré. Sí, dijo Ruby, mirándome. Necesitabas entrenar al menos 3 veces para obtener una calificación aprobatoria. Oh, PSH, entonces no hay nada de qué preocuparse. Sí, lo hay, interrumpió Weiss. Solo ha sido 2 veces. ¿Qué? Hasta ahora solo has entrenado oficialmente 2 veces. Miré a Weiss confundido. No, he peleado con Jan 2 veces, además de con todo el equipo CRDL. Ahí van 3. Tu segundo partido con Jan no cuenta, lo hiciste durante la sesión de grupo en lugar de como un partido oficial. Mierda. Weiss me miró fijamente por un momento, luego se giró para mirar a la señora Godwich antes de levantar la mano. Sí, señorita Schne, preguntó Godwich. Tengo una pregunta sobre algunas de las sesiones de sparring del semestre pasado. ¿Y serían? En varias ocasiones durante el semestre tuvimos combates de sparring de distintos tamaños. En lugar de 1 contra 1, eran dobles o 1 contra 4. ¿Cómo se puntuaban esos combates? Excelente pregunta. En esas circunstancias, los partidos se contarían como más de 1, dependiendo de una serie de factores, desde su duración hasta la cantidad de personas involucradas y el nivel de mejora demostrado. Los ojos de Godwich parecieron entrecerrarse y fijarse en mí. Un partido, por ejemplo, como el que se jugó entre el equipo CRDL y tu compañero de equipo, se contaría como 2. Sonreí ante eso, significaba que incluso si mi revancha con Jan no hubiera sido oficial, aún así había dado en el blanco. Interesante, ¿hay algo que pueda descalificar un partido? En efecto, lo hay, continuó Godwich. Si un combate es demasiado corto, puede ser descalificado por no cumplir con el requisito de tiempo mínimo. Sentí que mi confianza se evaporaba y sentí un nudo en el estómago. Miré a Godwich, incluso con mi máscara puesta tuve la sensación de que estaba leyendo mi rostro. Sonrió un poco. Un ejemplo de eso también podría venir de tus compañeros de equipo. El combate oficial de la señora Xiaolong con Mr. Six duró un periodo lo suficientemente corto como para que no califique para ninguno de ellos.
Eso, y también falla en los requisitos de competencia y desafío, habiendo durado solo un solo golpe antes de terminar. Oh, esto es un montón de basura, dije. La mirada de Godwich se agudizó. Señor 6, a menos que tenga deseos de ser castigado, por favor cuide su lenguaje. Lo siento, me dieron un puñetazo contra una maldita pared y eso no es suficiente. Señor Six, dijo con más dureza. Aunque su segundo combate puede haber calificado, su negativa a convertirlo en un combate oficial invalidó sus esfuerzos. La única persona culpable aquí es usted por su manifiesta terquedad. Especialmente considerando que ahora también ha puesto a la señorita Xiaolong en una posición similar a la suya. ¿Lo ha hecho? Preguntó Yan con voz alegre. Sí, lo ha hecho. A pesar de su propensión al combate, señorita Xiaolong, sus 2 combates invalidados con Mr. Six la han dejado en desventaja también. Sentí un pequeño murmullo que se extendió por el aula mientras la mayoría de los estudiantes comenzaban a mirarnos a nosotros y a Godwich. Allí estaba yo, pensando que no tendría que preocuparme por esta estúpida clase. Que no había forma factible de tener un examen final en una clase como esta. Bueno, allí estaba yo, con una pelea menos y necesitando el doble el próximo semestre. Justo lo que necesitaba además de todo lo demás. En realidad, podría serlo. De todos modos, necesitaba una distracción. Está bien. Dije. Si quieres que juguemos otra ronda, eso haremos. Godwich parpadeó y arqueó una ceja. Disculpa. A los 2 nos falta pelea, ¿verdad? Sí. Entonces la forma más rápida de solucionarlo es que luchemos entre nosotros, ¿verdad? Eso no es incorrecto, pero, ignoré a Godwich y me volví hacia Yan. ¿Estás listo para la tercera ronda? Yan parpadeó y en realidad parecía un poco sorprendido. 6 yo no creo, genial, vamos. Ignoré a Yan y caminé hacia el vestuario. Sentí que su reacción a la pelea era un poco extraña, pero fácilmente podía atribuirlo a que no esperaba que yo iniciara la pelea. Todo lo que tenía que hacer era aguantar lo suficiente y dar la pelea suficiente para satisfacer cualquier estándar de basura de Brahmin que tuviera este lugar. No debería ser demasiado difícil. Incluso si Yan estaba usando sus guanteletes, al menos me había enfrentado a ella una vez. Tenía algunas ideas de cómo funcionaba. En el vestuario me quité el uniforme y me puse la armadura de cuero de Biz. Me ajusté bien los brazaletes y me aseguré de que la hombrera estuviera en su lugar. El chaleco de cuero todavía estaba un poco rígido, pero probablemente estaría listo para el final del día. Me examiné en el espejo para asegurarme de que todo estuviera bien puesto y luego pasé a mis herramientas. Envolví mis puños con las vendas de boxeo y lancé algunos golpes. Estaba un poco mareado por finalmente usarlos, incluso si eran solo tiras de tela. Me sentí bien al validar al menos algunas de mis decisiones. Mientras probaba mis vendas, miré hacia atrás, entre el resto de mis armas. Ahora tenía una idea de a qué me enfrentaba al luchar contra Yan. Sabía que ella podía soportar cierto grado de castigo. Esa noche en los muelles lo había demostrado. Además, el aura, fuera lo que fuese en realidad, proporcionaba un nivel de defensa contra el daño, incluso contra las balas. Fácilmente podría entrar disparando, nivelar el campo de juego por completo entre nosotros, tal vez. Pero la idea de hacer eso todavía no me gustaba. Porque también tenía experiencia de primera mano en llevar el aura más allá de su aparente punto de ruptura. Los resultados fueron rojos. Así que, en lugar de coger un perforador, cogí un cortador de cuchillos, algo pequeño, que se pudiera ocultar y que fuera un poco más multifuncional que una pistola. Tenía una idea de cómo podría utilizarlo, pero eso iba a ser una apuesta arriesgada. Lo deslicé por el puño de mi manga y le envolví un trozo pequeño de las vendas de boxeo. Con eso, ya estaba lo más preparado que podía, así que salí del vestuario. Cuando regresé al ring, Yan ya me estaba esperando. Me miró con creciente confusión. «Hiciste un agujero en mi viejo traje», dije. «Tuve que comprarme uno nuevo». Yan asintió, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación en su rostro. Si yo fuera un hombre de apuestas, habría dicho que se mostraba reacia por alguna razón. Pero eso no tenía sentido, se trataba de Yan, la chica era prácticamente la diversión personificada. O al menos estaba empatada con Nora. «Las reglas son las mismas que las del semestre pasado», dijo Godwich desde el costado del campo. «Debes entrenar hasta que tu oponente pierda su aura, sea retirado del ring o quede incapacitado para pelear.
Debo pedirte, una vez más, que mantengas tus peleas dentro de límites razonables, eso significa que tú, señor Six. Luché contra el impulso de mostrarle el dedo medio en ese mismo momento. Con un toque de su pergamino, las pantallas del techo mostraron una imagen de Jan y de mí, además de una barra de color para cada uno. Si mi comprensión era totalmente correcta, ambos estábamos listos para partir. ¿Están listos ambos combatientes? Asentí y me puse en posición de combate, ansioso y listo para golpear o ser golpeado por una vez. Jan me sorprendió al hacer exactamente lo contrario. Lo siento, señorita Godwich, dijo Jan, levantando un brazo. Pero creo que no me siento cómodo con esto. ¿Un qué? Disculpe. Preguntó Godwich, expresando en voz alta mis pensamientos. Sé que tenemos que hacer esto, pero no creo que sea una buena idea. Miré a Jan confundido, sintiendo mi cabeza inclinarse hacia un lado mientras bajaba mi postura y me enderezaba. Lo siento, Jan, ¿qué? Pregunté. ¿Me has lanzado a través de una pared y ahora no te sientes cómodo entrenando conmigo? Me temo que debo estar de acuerdo con el señor Six, dijo Godwich. Su nueva vacilación parece bastante infundada. Estar en el mismo barco que Godwich me hace sentir sucio. Escuché a alguien gritar desde la galería de Maní. Quiero verte atravesarlo contra la pared otra vez. Por favor, guarde silencio, señor Winchester, respondió Godwich. ¿Qué te pasa, Jan? Pregunté acercándome. Antes estabas muy entusiasmado con que nos golpeáramos. ¿De repente te da un caso de exafobia? No. Dijo Jan, obviamente insultado por la idea. Mira, yo simplemente no creo que entrenar sea una buena idea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, mala suerte, cielo. No tenemos voz ni voto en el asunto. A menos, por supuesto, que digas que preferirías, ¿por qué es eso? Interrumpió Godwich. Jan y yo miramos a Godwich. Era de mala educación interrumpir a las personas cuando estaban hablando, pero en ese momento ambos estábamos trabajando por un objetivo común, así que lo dejé pasar. ¿Por qué qué? Preguntó Jan. ¿Por qué crees que es una mala idea entrenar con tu compañero de equipo? Ninguna razón. Señorita Xiaolong, comenzó Godwich mirando fijamente a Jan. Esta falta de voluntad no es propia de usted. A menos que proporcione una razón adecuada por la que no debería luchar, el combate seguirá adelante. En serio, no debería estar de acuerdo con Godwich. ¿En serio, qué pasa, Jan? Lo molesté. Normalmente yo sería el que diría que esto fue una mala idea. ¿Qué está pasando? Nada. Dijo ella, molesta. Es que, solo. ¿Qué? Jan miró al resto de los estudiantes presentes, claramente frustrada por algo. Cuando se volvió hacia mí, parecía sorprendentemente molesta. Como si la estuviera presionando por algo que yo debería haber notado. ¿Porque no tienes aura, idiota testarudo? Dijo esa última parte lo suficientemente bajo para que yo fuera el único que la escuchara. Sin embargo, podría haber jurado que después de que lo dijo, el atrio estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Era difícil decirlo, porque de repente podía escuchar mi propio latido en mis oídos. ¿Realmente era un idiota? ¿Cómo diablos me olvidé de eso? ¿Es cierto, señor 6? Preguntó Godwich, girándose hacia mí con una mirada mordaz. Tuve que resistir la tentación de gritar. No me jodas, perra. Ella ya sabía que no tenía una. Probablemente solo me lo estaba preguntando para evitar cualquier culpabilidad por ponerme en peligro. Desafortunadamente, entonces solo sería mi palabra contra la suya, y todos tenían más razones para confiar en la suya que en la mía. Si es así, ¿cuál es el problema? Pregunté. El silencio que invadió la sala duró un momento más. Luego se evaporó y fue reemplazado por un rápido murmullo del resto de la clase. Entonces tenía sentido porque Jan había tratado de evitar llamar la atención sobre eso. Ahora mi secreto había quedado completamente al descubierto. Bueno, uno de ellos, al menos. Señor 6, continuó Godwich después de un momento, un aura es una de las herramientas más fundamentales en el arsenal de un cazador, sí, dije, agitando mi mano sarcásticamente. A través del poder y la fuerza de mi alma puedo derrotar al mal sobre mis rodillas y hacer caso omiso de que me dispare un tanque. Godwich realmente parpadeó sorprendida ante eso. Espera, dijo Jan, girándose para mirar los monitores del techo. Si no tienes aura, ¿qué hay en el monitor de ahí arriba? Mi condición actual. Jan me miró confundido.
Dije que la cosa en mi muñeca rastrea un montón de información relacionada con la salud, ¿verdad? Recuerdo vagamente eso, dijo Goldwitch. Bueno, por eso lo está rastreando, dije, señalando el monitor. Este aparato toma mi ritmo cardíaco, mi presión arterial, mi temperatura corporal y una multitud de otras variables y las condensa en una línea fácil de entender. Si está lleno, estoy bien. Si está vacío, llámame un funerario. Entonces, cada vez que entrenaste en el pasado, ¿realmente te lastimaste? Preguntó Jan. Obviamente. ¿Eso no significa que también venció al equipo CRDL sin aura? Escuché que alguien preguntó desde la galería de Mami, probablemente Jaune. Sí, lo es y deberían estar avergonzados, respondí, desviando ligeramente la atención de mí. Unas risas estallaron en el resto de la clase. Bueno, me temo que no podemos permitirte entrenar entonces, dijo Goldwitch. ¿Por qué no? Porque, como acabas de dejar claro, no tienes aura. O una comprensión clara de lo que es. Bueno, eso es porque la última persona que lo intentó no pudo o no quiso dejar de intentar embellecerlo. Pude ver a Weiss mirándome fijamente desde la multitud. Entonces te daré la explicación simple del aura, afirmó la bruja buena. Mediante el uso de tu alma, puedes aumentar tu fuerza, resistencia y velocidad. También te protegerá activamente de sufrir daño. Me quedé mirando a Goldwitch sin comprender. ¿En serio, otra vez con esto? Goldwitch parecía confundido. Me temo que no entiendo. ¿De verdad esperas que crea en esa basura de que las almas te dan habilidades especiales? ¿Basura? Señor 6, es un hecho documentado que, ¿y eso qué? ¿El alma humana es real y te permite hacer tonterías mágicas? Lo es, y ciertamente no es magia, dijo Goldwitch con severidad. Ahora cuida tu lenguaje. Cierto, dije sarcásticamente. Porque creer en alguna manifestación abstracta de la conciencia humana y la vida después de la muerte es una forma segura de obtener superpoderes. Después de decirlo en voz alta, un pensamiento extraño se coló en mi cabeza. ¿Es por eso que Josué fue tan difícil de matar? Hice lo mejor que pude para silenciar rápidamente esa línea de pensamiento. Me parece inquietante su escepticismo respecto de prácticas establecidas, documentadas y ampliamente utilizadas, dijo Goldwitch. ¿Se apresurarán los dos a pelear? Gritó otra voz entre la multitud. Algunos de nosotros queremos continuar con nuestro día. Entonces vete a la mierda, esfínter vacuo y enroscado muy bien entonces. Goldwitch suspiró con frustración. Si te niegas a renunciar, entonces tendremos que remediar tus problemas con el aura. ¿Y cómo planeas hacer eso? Así es, dijo Goldwitch, con una sonrisa que rezumaba con descendencia. Señorita Xiaolong, por favor ayude al señor 6 a desbloquear su aura. Miré a Goldwitch y luego a Jan. Parecía tan confundida como yo por todo el asunto. ¿Ahora? Pregunté mirando hacia Goldwitch. No veo ninguna razón para no hacerlo. Es un proceso bastante sencillo. No tienes nada que perder si lo desbloqueas. Lo pensé un momento, ¿qué tenía que perder? Si lo que decían era cierto, se abría un nuevo camino para mí en términos de seguir con vida. Obtendría todos los beneficios sin aparentemente ninguna desventaja aparte de parecer un idiota. Claramente el aura, fuera lo que fuera, era simplemente una parte natural de este mundo. No tendría sentido que no lo intentara al menos. Pero había una salvedad en eso. Si no estaban siendo metafóricos, cosa que dudaba de todos modos, entonces todos aquí sabían que se necesitaba un alma para tener un aura. Lo que abriría un montón de caminos por los que no tenía ningún deseo de transitar, o iniciaría líneas de pensamiento en las que no quería embarcarme. Peor aún, ¿qué pasaría si no funcionaba? No había garantía de que fuera a tener un aura. Lo que implicaría para todos aquí que no tenía alma. Probablemente no sea algo bueno. Y aquí estoy, atrapado entre la roca de me condenarán si lo hago y el lugar duro de me joderán de cualquier manera. Ahora yo solo me había metido en esto, la única opción que me quedaba era jugar. Está bien, suspiré. Terminemos con esto de una vez. Me acerqué a Jan, sin saber muy bien qué hacer. ¿Qué se supone que debo hacer? Simplemente, quédate quieto, dijo Jan. Está bien. Jan se encogió de hombros y, con una gracia sorprendente, extendió suavemente la mano derecha y la colocó sobre mi pecho. Fue a decir algo, pero parpadeó y se quedó mirando mi pecho. ¿Qué es? Pregunté. Nada, es solo que, tienes un ritmo cardíaco muy fuerte. Gracias, lo cuido bien. Y dicen que un paro cardíaco no es algo bueno. R correcto.
Yang se concentró y por un momento sentí como si su mano presionara con más fuerza mi pecho. Porque este paso que nosotros bla, 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 dijo Yang suavemente, casi avergonzado, bla, bla, modelo de virtud y gloria, dejé de prestar atención a Yang cuando comencé a sentir que algo se agitaba en mi pecho. Una presión cálida que podía sentir que comenzaba a brotar. Infinito en la distancia bla bla bla, libero tu alma y con mi hombro te protejo. Yang retiró su mano de mi pecho, pero el calor permaneció. Sentí que comenzaba a crecer, a abarcar el centro de mi ser. Una presión creció con él. Una presión que lo impulsaba a moverse. Sentí que el calor aumentaba, rápido y de manera constante. Reprimí el impulso de eructar en la cara de Yang y lo exhalé por la nariz. El calor se desvaneció en una nube de aliento caliente. Yang me miró fijamente por un momento y luego frunció el ceño. ¿Tiene que pasar algo? Pregunté. Porque no siento nada diferente. No, eso es todo lo que hay que hacer para la ceremonia del despertar, dijo Godwich, perpleja. Tu aura debería estar desbloqueada ahora. Bueno, ¿lo es? Pregunté. No lo parece. Godwich frunció el ceño. Reprimí cualquier grado de pánico antes de que pudiera surgir. Necesitaba mantener la calma. Maravilloso, ¿alguna idea de por qué? No muchos, los únicos factores determinantes a la hora de activar un aura son el entrenamiento y la fuerza de voluntad de los que no están despiertos. A menos que la señorita Xiaolong haya estado descuidando su entrenamiento, tu aura debería estar activa ahora. Bueno, ciertamente no me siento diferente. ¿Se supone que debería verme diferente? Difícilmente, dijo Yang secamente. Tal vez deberías ir a visitar al médico del campus, el señor Six. Quizás él pueda arrojar algo de luz sobre esta situación. Sí, justo lo que quería. Pasar tiempo con ese idiota cascarrabias. ¿Y qué pasa con nuestro mástil? Pregunté. Dada la naturaleza de su situación, se le aplicará una suspensión temporal. Hasta que la situación relacionada con su aura pueda ser abordada adecuadamente, no se le obligará a participar. Aunque insisto en que se ocupe de ello lo antes posible. Una parte de mí quería extender la mano y abofetear a Godwich. Ella sabía desde el principio que yo no tenía aura. Al menos, estaba bastante segura de que sí. Se lo había dicho a Ozpin en un momento dado y estaba bastante segura de que al menos lo compartiría con la otra persona que estaba al tanto de mi situación. Pero ahora que mi situación con el aura era pública, ella no me iba a obligar a hacer nada. Tampoco parecía que nadie estuviera sacando conclusiones apresuradas al respecto, todavía. Pero eso me sirvió de poco consuelo, ya que todavía me dejaba sin respuestas inmediatas. Pero la forma en que Godwich había formulado su respuesta hace un momento me proporcionó un pequeño consuelo. Entonces no me obligarás a pelear, continué, pero si quiero, soy más que bienvenido a hacerlo. Bueno, sí, pero no veo ninguna razón por la que, me volví hacia Yang. Tenía muchas ganas de entrenar ahora, sobre todo para poder olvidarme de los últimos minutos, además de las últimas horas. Si no me desahogaba, iba a estar a un golpe inesperado de hacer algo lamentablemente estúpido. No tengo ninguna razón para parar ahora, dije. ¿Todavía quieres hacer esto? Solo dije que no me sentía cómoda con esto, dijo Yang con insistencia. Sí, bueno, antes tampoco estaba bien, adivina qué pasó. Bueno, ¿cómo iba a saber que no tenías aura? Preguntó incrédula. Te golpeé contra una pared y estabas bien. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Pregunté, hartándome poco a poco. Sabes que puedo manejar lo que dices, así que golpéame de una vez. Pero ahora me preocupa lastimarte accidentalmente. No te detuve antes. 6. Sé que eres fuerte y todo, Yang. Pero no voy a aceptar hacerte daño. Sin un aura, ¿tú, qué soy? Espeté, casi terminando. Porque te juro que si estás a punto de decir alguna estupidez como que soy más débil o más frágil que el resto de ustedes, te voy a pegar. Yang permaneció en silencio. Eso es exactamente lo que iba a decir, ¿no? Póngalos arriba, Yang. Comencé a cerrar la distancia restante entre Yang y yo. Mira, 6, yo, antes de que Yang pudiera terminar, mi brazo derecho se movió hacia afuera y la golpeó en el mentón. Fue un golpe sólido y Yang se tambaleó hacia atrás, sin poder reaccionar a tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Al parecer, no había planeado recibir un puñetazo en la cara. Pónganlos arriba, reiteré, cerrando lentamente el espacio. Antes de que Yang pudiera reaccionar de nuevo, mi brazo izquierdo se movió y la golpeó en la mejilla. 6, gruñó Yang.
La silencié con un golpe de derecha a la otra mejilla. Ponlas arriba, Yan, gruñí, o simplemente seguiré golpeándote. Oficialmente, ya estaba en la zona de los estúpidos lamentables. Por extraño que parezca, nadie se apresuró a detenerme. Póngalos arriba. Golpear, póngalos arriba. Golpear, póngalos arriba. Golpear, ponlos. Yan finalmente reaccionó. Justo cuando mi mano derecha comenzaba a moverse, mostró sus dientes y esquivó mi puño. Escuché el clic mecánico de sus guanteletes a tiempo para reaccionar. Me agaché hacia un lado y desvié su contraataque con mi antebrazo izquierdo. Su puño balístico se deslizó fuera de mi Pip-Boy, el cañón se redirigió hacia arriba mientras el fuego y los proyectiles saltaban del cañón hacia el techo. KSSHZZZK. La radio de mi Pip-Boy cobró vida al tiempo que ponía algo de distancia entre Yan y yo. A unos pocos metros de distancia, pude ver bien a Yan. Me estaba mirando furiosamente y no parecía estar mal. Está bien, gruñó. ¿Quieres hacer esto? Se puso en posición, con los brazos listos y los pies plantados. Tráelo. La radio de mi Pip-Boy empezó a enfocarse y los sonidos de un bajo amplificado empezaron a retumbar por el altavoz. Un ritmo constante, 1, 2, 3, fue reemplazado por una guitarra. Una voz familiar empezó a cantar mientras los tambores se iban haciendo presentes y el bajo adquirió una calidad más compleja. Ven a mí y verás que soy más de lo que parece debajo de mi máscara. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. La parte de mí que quería luchar había ganado. No había tenido que esforzarse tanto, dada la tensión. Pero otra parte de mí sabía que me estaba comportando como un completo imbécil. Sin embargo, la parte luchadora de mí se mantenía en silencio. ¿Crees que me vas a destrozar? Que con el tiempo lo descubrirás. En el momento en que tomé una postura, Yan se abalanzó sobre mí. Con los guantes listos, se lanzó hacia mí y levantó el puño. Un golpe amplio, demasiado amplio para ser efectivo. Probablemente ella lo sabía, pero estaba demasiado loca para preocuparse o simplemente estaba calentando motores. Me hice a un lado de nuevo, sabiendo que no debía recibir su puñetazo a quemarropa. Estás demasiado cerca de una llama que arde, más caliente que el sol en pleno mes de julio. Yan giró conmigo, aparentemente preparada para mi movimiento. Su amplio golpe falló, pero ella ya estaba siguiendo con un golpe más pequeño y más concentrado. Apenas tuve una fracción de segundo para esquivarlo de nuevo, esta vez falló por un pelo. Estás enviando tus ejércitos pero aún no puedes ganar. Escucha, muchacho tonto, porque te voy a decir por qué. Cuando me di cuenta de que me estaba siguiendo con una patada, ya se había clavado en mi costado. Me dolió como si me hubieran dado con un bate de béisbol, desequilibrándome. Preparó a Yan para otro puñetazo directo a mi cabeza. Esta vez no me iba a inclinar. Mierda. Me quemo. Apenas había logrado apartar la cabeza, cuando sentí que las carcasas del guante de Yan me rozaban la máscara. El disparo de la escopeta se produjo justo al lado de mi oído, y sentí como si alguien me hubiera apuñalado el tímpano con un cuchillo auditivo. No dejé que me hiciera perder el equilibrio, no podía permitirlo. No puedes retenerme ahora, no tienes nada que pueda detenerme. El destello amarillo me llamó la atención cuando Yan hundió su puño con fuerza en mi pecho. Apenas tuve tiempo de pensar antes de que los gases expulsados golpearan mi pecho con la fuerza de un camión fuera de control. Me quemo. Sentí que me elevaba por los aires, que me hacía volar por los aires. El golpe me hizo sentir como si hubiera roto algo. Caí al suelo a unos metros de distancia, tratando desesperadamente de volver a llenar mis pulmones de aire. Por un momento, lo que parecían estrellas reales titilaron en mi campo visual. Balancea todo lo que quieras, como una fiebre te derribaré. Me puse de pie, haciendo caso omiso del dolor que sentía en el pecho. Una mirada rápida me mostró que el trabajo de Biz había funcionado, que el cuero había logrado resistir el impacto. Pero no iba a confiar en que me salvara. Miré a Yan, que estaba preparada y con una mirada que decía que no se estaba conteniendo. Pero sabía por experiencia que era mentira. La primera vez que peleamos, me había arrojado contra una pared sin intentarlo. Seguía conteniéndose. No sabía si tomarlo como un insulto o una bendición. Pero era consciente de mi error inmediato. Había dejado que Yan tomara el control del ritmo de la pelea. Ella podía guiarme por el ring a su antojo, siempre y cuando me mantuviera fuera de control, y yo no tendría forma de contrarrestarlo. Me golpearía contra el suelo a su antojo si se sentía vengativa. Iba a tener que recuperar el control. Afortunadamente, la experiencia también me estaba dando ideas sobre cómo recuperar el equilibrio.
Solo necesitaba evitar morir en el proceso. Una vez que estuve completamente de pie, Yang se lanzó de nuevo hacia mí. Pero no retrocedí, si lo hacía, ella seguiría derribándome. En cambio, respondí a su ataque con el mío. Si quería tener una oportunidad de salir victorioso esta vez, iba a tener que jugar a la ofensiva. Con mi repentino cambio de distancia, Yang cambió su golpe a mitad de camino, cambiándolo por un gancho. Esperé hasta que su puño estuvo a casi una pulgada de mí antes de contraatacar. Levanté mi brazo y lo usé para guiar el golpe de Yang más allá de mí, pasando por encima de mi cabeza mientras me agachaba. Antes de que pudiera reorientarse, le di un golpe bajo en las costillas. No parecía que lo sintiera, pero no estaba buscando causar daño todavía. Necesitaba controlar la pelea antes de que eso pudiera suceder. Reinar supremo. En tus sueños, nunca me harás inclinarme. Salté hacia atrás cuando Yang se movió para contraatacar, balanceando su pierna en una patada circular para ganar terreno. Ella siguió el movimiento de una manera que no esperaba. Apuntó sus guanteletes hacia atrás y los disparó ambos simultáneamente. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para lanzarla hacia mí, más rápido de lo que había arremetido antes. Su puño derecho se volvió hacia adelante y voló hacia otro recto. Giré mi brazo derecho para redirigirlo. El puñetazo tenía suficiente impulso como para que apenas pudiera moverlo, lo que me obligó a seguir zigzagueando con los golpes. Ella mantenía el ritmo firme, pero todavía había espacio para que yo trabajara. ¿Patearme el trasero? Soy de clase mundial y ahora soy un Super Saiyajin. Le lancé un puñetazo en el pecho con la esperanza de empezar a ganar impulso para revertir el ataque, pero Yang simplemente recibió el golpe y siguió avanzando hacia mí, sin apenas darse cuenta de que le asesté 2 golpes más. Se lanzó hacia adelante y lanzó su brazo izquierdo hacia atrás. Esperaba otro recto, pero lo convirtió en un golpe de gracia. Bloqueé por poco su antebrazo y evité que su guantelete se acercara a mi cabeza. El disparo resonaba en mi otro oído ahora. Ella mantuvo el impulso y giró el otro brazo para golpearme en el otro lado. No pude transferir mi guardia a ese brazo, no a tiempo para desviarla. Me moví de nuevo y me deslicé hacia atrás para prepararme para los golpes siguientes. Hice bien en hacerlo, ya que Yang estaba rodando hacia adentro con el golpe de gracia. Sus golpes no me estaban dando, pero me estaba obligando a ponerme a la defensiva, e incluso si no conectaban, el simple hecho de mantener la guardia en alto me dolía. Si iba de ganar, no podía protegerme de lo que había planeado, si lo intentaba, probablemente me rompería los brazos. Estás iniciando una pelea que simplemente no puedes terminar, mira los corazoncitos mientras te levantan del suelo. Mientras Yang se preparaba para dar el siguiente puñetazo, me deslicé hacia ella. Pasé por encima de su guardia y levanté la rodilla, sacando toda la fuerza que pude de ella en un movimiento muy corto. Mi rodilla la golpeó justo debajo de las costillas, probablemente en el diafragma. La mayoría de golpes como ese dejarían a alguien sin aliento y tambaleándose. Yang simplemente exhaló bruscamente antes de tomar aire entre los dientes. Le aparté los brazos de un golpe para evitar que recuperara el impulso y pudiera contraatacar de inmediato. Comencé a lanzarle pequeños golpes en el pecho, todavía tratando de molestarla. Esperaba saber lo que estaba haciendo, porque si me equivocaba, estaba jugando con fuego. Después de asestarle 3 golpes, Yang puso los brazos en guardia y se alejó, anticipando un cuarto. Aproveché la oportunidad para realizar un derribo alternativo de Ranger, agachándome y asestando una patada feroz a sus piernas. ¿Estás sacando tus cohetes? Pues dispárales, nena. Por más alto que puedas llegar, yo soy el que volaré. Yang comenzó a dar volteretas. Antes de tocar el suelo, ya estaba dando vueltas. Su mano se apoyó firmemente en el suelo de piedra y se puso de pie sin perder el ritmo. Se movió para comenzar su asalto de nuevo, con el ritmo todavía suyo. Ya casi estamos, solo falta un poquito. Me quemo. Yang se lanzó hacia mí con una patada voladora y disparó sus guanteletes en el aire para agregar fuerza. Mientras yo me mantenía en guardia, su talón se abrió paso hacia mi hombro con una fuerza que debería haber destrozado su talón. Porque ciertamente sentí como si ella hubiera hecho lo mismo con mi hombro. No puedes retenerme ahora, no tienes nada que pueda detenerme. Ella aterrizó y se inclinó hacia abajo mientras yo intentaba golpearla con un golpe cruzado en la cara. Ella respondió de inmediato con un golpe cruzado que casi me da en el estómago. Mientras me movía, sentí el fuego que salía del cañón del guantelete. Me ardía mucho el costado, había captado parte del fogonazo. Me quemo.
Utilicé el impulso de mi tejido para lanzar una casa circular hacia Jan. Tuve un segundo para registrar su bloqueo. Luego, la mitad de ese tiempo, cuando su bloqueo se convirtió en un agarre mientras agarraba mi pierna. Antes de que pudiera pensar, perdí el equilibrio y me estrellé contra el suelo. Sonaron campanas cuando mi cabeza se estrelló contra el suelo. Balancea todo lo que quieras, como una fiebre te derribaré. Respondí a ciegas. No por pánico, si perdía la calma ahora estaba acabado. Pero necesitaba levantarme, o de lo contrario lo estaría. Mi pierna libre se curvó hacia mí y saltó salvajemente en dirección a mi otra pierna. Clavé mi talón en algo blando. Creí oír a Jan vocalizar algo y el agarre en mi pierna desapareció y tiré de ambos hacia mí, dando una voltereta hacia atrás sobre mis pies. Las campanas todavía sonaban en mis oídos y mi cabeza se inclinaba sin mi consentimiento. Había caído al suelo de la manera incorrecta. Podía ver a Jan parada frente a mí, su boca se arqueó hacia arriba en un gruñido enojado. Parecía que tenía un pequeño brillo rojo en sus mejillas. Esperaba que eso significara que estaba empezando a darle cuerda. Necesitaba seguir adelante. No tiene por qué ser así, besémonos y arreglémonos, entonces aprenderás. Sentí que me tambaleaba sin querer. Con la cabeza dando vueltas, mantener el equilibrio mientras corría no era fácil. Cada paso parecía imprevisto y sin control. Una bendición, tal vez, porque hacía que a Jan le resultara más difícil asestar un golpe de inmediato. Sentí que el primero pasaba volando a mi lado. El segundo me golpeó el brazo izquierdo. Con el tercero, recuperé la conciencia suficiente para controlarme de nuevo. Dejé de moverme como un soldado borracho y me acerqué a Jan otra vez. Sus ojos se abrieron de par en par cuando de repente acorté la distancia y vi que su puño comenzaba a moverse en mi periferia. Lo desvié hacia un lado con mi brazo y le asesté otro golpe bajo en las costillas. Su gruñido se convirtió en una mueca, tal vez porque comenzaba a sentir el dolor en sus pulmones. Empecé a retroceder para darle un cabezazo, pero, para mi sorpresa, Jan se me adelantó. Golpeó con la mitad de su ceja la punta de mi máscara a la altura del mentón. La chica inteligente había aprendido de la última vez. Ella me empujó hacia atrás y yo obedecí, dejando algo de espacio entre nosotras y manteniendo una posición a unos pocos pies. Puedes luchar hasta perder la vida, yo consigo lo que quiero, así que no te molestes y simplemente mira cómo ardo. Simplemente ríndete, Six, resopló Jan enojado. No quiero lastimarte accidentalmente. Bueno, eso es una verdadera lástima, Jan, dije, respirando de manera tranquila y normal. Porque ni siquiera he calentado el motor todavía, y tú no podrías ni aunque lo intentaras. ¿Oh sí? Con un rugido, Jan se lanzó hacia mí con sus guanteletes otra vez. Me hice a un lado y la dejé pasar volando. Sus brazos se movieron hacia adelante, perdiendo otra ráfaga y frenando el impulso de Jan. Pude ver una pequeña furia comenzando a arder en sus ojos. La había insultado y estaba dejando que la guiara. Bien. Más caliente que el sol, siente mi fuego, pirómano mi deseo. Jan se abalanzó hacia mí y me lanzó un golpe recto del que me aparté fácilmente. Pensé que podías ver la verdad, hasta que quemé la cabina, un anzuelo voló desde el lado opuesto y pasó rozando el costado de la cabeza. Falló por una milla. La antorcha humana no puede joder, levanté el brazo izquierdo para desviar un último pase. Su guante rebotó en mi Pip-Boy y oí que la música se apagaba cuando la radio se apagó. Contraataqué con un pase cruzado hacia Yan-Chin. Ella hizo una mueca y yo me colé una última vez. Luego me deslicé a su alrededor. Ella se recuperó a tiempo para comenzar a girarse hacia mí, vi que al menos uno de sus ojos comenzaba a abrirse. Luego agarré un puñado de su cabello por la sección más larga, justo por el medio. Le di una patada a Jan en la parte baja de la espalda y perdió el equilibrio, manteniéndose erguida solo por el cabello que tenía en mi mano izquierda. Hice un gesto con la muñeca derecha y la navaja de afeitar se materializó en la manga. El mango bailó sobre mis nudillos y se posó en mi palma cuando la fina hoja quedó expuesta. Antes de que Jan pudiera decir nada, pasé la pequeña hoja por el pelo que tenía apretado en el puño. En un movimiento rápido y sin esfuerzo, corté un mechón de unos 10 centímetros de la parte inferior del cabello de Jan. Cuando la solté, Jan se tambaleó hacia adelante. Se puso de pie y se giró para mirarme. Sostuve mi mano abierta, con la navaja en una y un mechón de pelo cortado en la otra. Sus ojos se abrieron de par en par cuando tiré el trozo de piel muerta al suelo, esparciendo los mechones dorados. Sí, Jan, respondí. Ni siquiera si lo intentaras, ¿qué vas a hacer?
Por un segundo, la habitación quedó tan en silencio que juro que pude oír a Ruby jadear de miedo por mi seguridad inmediata. Entonces, el rostro de Jan se contorsionó de la sorpresa a la pura rabia. Con un rugido, brotó fuego de su mata de pelo cortado de manera desigual y sus ojos brillaron de un rojo carmesí. Ya me lo imaginaba, aquí vamos, Jan estaba frente a mí antes de que tuviera tiempo de moverme. Mierda. Me retiré a tiempo para evitar recibir un uppercut, lo que hizo que se me cayera la navaja. Pero podía sentir el viento que generaba y el calor que emanaba Jan. Era como si me estuvieran empujando a 2 centímetros de una fogata encendida. Jan no esperó a aplicar presión ahora. Tomó el ritmo con toda su fuerza con un gancho de izquierda. Por poco no logró llevarse mi cabeza. Retrocedí lo más rápido que pude, pero ya no era más rápida ahora. Era igual que la última vez que entrenamos, o cuando peleamos en los muelles. No tenía idea de qué era esto, pero hizo que Jan fuera aterradoramente más rápida y más fuerte. El fervor con el que me perseguía rayaba en la sed de sangre. Era como si estuviera mirando a una especie de monstruo mítico a los ojos después de patearlo. Los brazos de Jan comenzaron a lanzar golpes como si fueran una ametralladora. El orden y el control fueron reemplazados por la ferocidad y la rabia. Me moví hacia un lado, apenas manteniéndome fuera de la nube de muerte y fuego que Jan estaba desatando. Los proyectiles disparados estallaron en los receptores de los guanteletes de Jan y sus golpes perdieron su capacidad perforante, pero no su poder de penetración. Jan se abalanzó sobre mí, levantando la pierna izquierda para dar una patada mientras sacaba otro cinturón de cartuchos de escopeta de una pequeña bolsa que llevaba en la cadera. Esquivé el primero, pero ella siguió con la otra pierna y lo convirtió en una patada de mariposa. El segundo golpe chocó contra mi cabeza como un mazo. Solo pude registrar cómo colocaba un cinturón de cartuchos en su otro guante antes de salir volando por segunda vez. Me caí al suelo y me levanté con paso vacilante a tiempo para ver a Jan lista para clavarme el puño en la cabeza. Mi torso se inclinó hacia atrás y vi el guantelete pasar volando junto a mi cara, y vi los mecanismos y la boca del arma encendiéndose antes de que volviera a caer. Vi que Jan ya me estaba siguiendo, no iba a ceder ni un centímetro si podía evitarlo. Actuaba como si quisiera matarme. Respira, concéntrate, mantente por delante de ella. Jan se giró y levantó el puño para lanzar un puñetazo por encima de la cabeza. Pato. Me agaché y Jan me atacó con fuerza, clavándome el puño en el suelo. Ni siquiera miró hacia atrás cuando levantó las piernas y me clavó las dos en la parte baja de la espalda. Con una fuerza similar a la de una granada, Jan me lanzó hacia adelante y me alejé de ella. Caí de nuevo al suelo, rodé bruscamente y me preparé para enfrentarla. Cuando miré, ella ya estaba sobre mí, arrodillada en el suelo mientras volaba hacia mí. Tenía el puño cerrado, los dientes al descubierto y los ojos brillando de un rojo intenso como el infierno. Estaba a un pie de distancia cuando el instinto finalmente entró en acción y Batch se abrió de golpe. El mundo se detuvo, Jan flotó en el aire con gracia. No podía moverme, nada podía hacerlo mientras Batch estuviera funcionando. Bueno, técnicamente, todo seguía moviéndose, tan lento que parecía que el tiempo se había detenido. Pero, por razones prácticas, bien podría haberse detenido. Lo que me permitió evaluar hacia dónde moverme a continuación. Detuve los bats y rodé hacia la izquierda, dejando que Jan se desplomara donde yo había estado arrodillado un momento antes. Me puse de pie de un salto a tiempo para recibir el siguiente golpe de Jan. Ella se puso de pie de un salto con un jab. Me deslicé y le di un contraataque cruzado. Ella ni siquiera fingió sentirlo y atacó con un gancho. Volví a abrir las cubas, las evadí por los pelos y las esquivé. Contraataqué con la apertura. Ella rugió y comenzó a lanzar golpes rectos sin sentido. Su intención era golpearme de cualquier forma que pudiera, sin importar el efecto. Con cada una de ellas abrí las ibas de golpe durante apenas una fracción de segundo. Tartamudeé sus movimientos lo suficiente para pensar. Lo suficiente para esquivar, esperar una oportunidad y atacar. No conseguí muchas, pero estaba consiguiendo lo que quería. Sin embargo, estaba jugando un juego peligroso. Usar va de esta manera tenía consecuencias graves. No podía confiar en ello durante mucho tiempo. Pero tal vez, solo lo suficiente. La frustración de Jan llegó a su punto álgido. Dejó de lanzar golpes y cerró la distancia. Bajó el brazo izquierdo para lanzar un uppercut. Le di un cabezazo en la nariz y la movió ligeramente hacia atrás, pero supe que lo sentía. Un gancho voló hacia mi cabeza, lo esquivé sin ayuda.
Ella giró para dar una patada y yo me agaché para darle una patada. Aproveché el impulso de mi ascenso para lanzarle el puño de nuevo al diafragma. Otra ráfaga de aire salió de su boca, seguida de un agarre en mis hombros. Ella intentó agarrarme, tal vez hacerme un agarre y aplastarme hasta someterme. Le di un rodillazo en el estómago para contrarrestarlo, luego empujé sus brazos para que se apartaran de mí. Le di otro puñetazo en la cara y ella respondió con otro puñetazo ciego. Su control sobre el ritmo se había debilitado. Había dejado que la ira se apoderara de ella y ahora estaba tratando de hacerse con el control de nuevo. Ella voló para darle otra patada de mariposa, pero Bats me dejó pasar a toda velocidad. Ella aterrizó y yo le di un puñetazo por encima de la cabeza. Mi puño impactó en el costado de su cabeza. Incluso cuando ella intentó rodar con él, yo presioné hacia adelante. Le di una patada baja en el costado mientras rodaba. Su impulso se comió la mayor parte del efecto que hubiera tenido, pero no todo. Antes de que pudiera levantarse, salté hacia adelante con una patada de hacha. Mi talón la golpeó de lleno en el hombro. Con un rugido y una ráfaga de calor, se puso de pie y me lanzó otro puñetazo con toda su fuerza. Otro tartamudeo y lo superé. Le di otro golpe cruzado en el centro del pecho y lo seguí con un derribo de Ranger. El impacto no hizo que Jan retrocediera tanto como debería, pero la vi tambalearse. Después de un breve movimiento de cabeza, pude volver a ver sus ojos. El fuego que ardía en sus ojos era tal vez más intenso que cuando se encendió por primera vez, pero faltaba algo, como si su intensidad estuviera disminuyendo. Saltó hacia mí otra vez, pero sus movimientos eran más lentos que el torrente con el que me había atacado antes. Mi plan había tardado un poco, pero estaba empezando a funcionar. Cuanto más avanzaba, más evidente se hacía. En lo que parecía un último intento por terminar el combate, Jan se abalanzó sobre mí, intentando darme una ráfaga de golpes. Los primeros 12 los tuve que hacer a tientas, y ella casi me alcanza también. Si hubiera mantenido ese ritmo, podría haberme sacado del ring. Pero no lo hizo. Después de los primeros 12, los segundos 12 perdieron velocidad con cada golpe. Para el cuarto de la segunda serie, pude dejar de tartamudear. Al final de la serie, el cabello de Jan perdió su brillo ardiente y sus ojos volvieron a su tono lila. Su respiración era entrecortada y, si el sudor en su frente era un indicador, finalmente se había quedado sin fuerzas. Luchar de la forma en que lo había hecho no era sostenible, independientemente de cómo lo hicieras. ¿Qué? Resopló, respirando entrecortadamente. Me arrastraba sobre mis pies, todavía lleno de energía y listo para comenzar mi contraataque. Déjame darte una rápida lección de táctica, Jan. El doble de brillante, cerré el espacio que nos separaba y me agaché. Antes de que ella pudiera reaccionar, puse todo mi impulso en un pase directo a su estómago. Le di en el blanco y, si la expresión de su rostro era un indicador, ella lo sintió todo. La mitad del algo. Me levanté y le di un uppercut a Jan en la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente y se tambaleó, retrocediendo para hacer espacio y volver a ganar impulso. No iba a dejarla. Ella tenía su turno y ahora era el mío. Mi brazo se movió rápidamente alrededor de Jan, mi mano ahuecando la parte posterior de su cabeza. Se produjo una pequeña explosión en la parte delantera de mi cráneo cuando empujé su cabeza contra la mía con toda mi fuerza. A pesar de eso, ella permaneció de pie. Aturdida, pero todavía de pie. Hay que reconocerle que podía recibir una paliza. Mis manos se deslizaron hacia su brazo derecho. Agarraron mi objetivo y mis dedos se deslizaron por el borde. Agarrándolo con fuerza. Solo necesitaba sujetar lo que fuera que lo mantenía en su lugar, ya que no estaba más firmemente sujeto a Jan. No tiene sentido lastimar a la pobre niña. Levanté la pierna y giré, dándole a Jan una patada de mula en el pecho. En el proceso, liberé a mi objetivo de su brazo, lo deslicé sobre mi brazo derecho y me volví para encarar a Jan. Se detuvo tambaleándose y se recompuso. Parpadeó y miró hacia su mano derecha, probablemente notando que le faltaba el peso. Sus ojos se dirigieron frenéticamente hacia mí. Con la mitad de Emberce Elika montada en mi brazo, hice lo mejor que pude para imitar a Jan. Con un movimiento de mi brazo derecho, el brazalete se volvió a expandir hasta convertirse en un guantelete de tamaño completo. Era pesado, pero esperaba que fuera más pesado. Me estaba volviendo arrogante ahora, sabía que lo era, pero no podía evitarlo por alguna razón. Como si una gran bola de agresión reprimida de repente decidiera que era el momento de soltarse. Ahora, dije, ¿por qué no vemos cuánto te gusta golpear la pared, eh?
Normalmente cuando digo una frase así la gente empieza a asustarse. Yang simplemente apretó los dientes y se puso en postura. Claro que sí. Cargué contra Yang. En el momento en que estuve sobre ella, ella intentó contraatacar con un gancho de izquierda, pero fue lento, no tuve problemas para esquivarlo y lanzarle un derechazo en la cara. Hasta ahora he evitado usar armas de fuego en los combates porque me preocupaba genuinamente herir a alguien. Si le das un puñetazo a alguien, si le das una patada, si le escupes en el ojo, la mayoría de las veces se levanta y vive sano. Si le metes una bala a alguien, si lo cortas o lo apuñalas mal, no vive mucho. Yo quería evitar eso. No tenía motivos para querer herir a ninguno de ellos, y sigo sin quererlo. En ese momento, sin embargo, me dejé llevar por la corriente de la pelea que había iniciado. Finalmente estaba saliendo adelante y no tenía miedo de aprovechar la ola. Y no ver la cabeza de Yang estallar como una fruta demasiado madura, fue el último clavo en el aguante de mis fuerzas. Yang tropezó de nuevo, pero se mantuvo erguida, aguantando el golpe lo mejor que pudo. Sin embargo, no se recuperaba lo suficientemente rápido como para detenerme. La golpeé con la mano izquierda y la desequilibré. En vez Celica debe haber carecido de la amortiguación del retroceso de los puños balísticos que había usado en el pasado. Sentí toda la onda expansiva de fuerza cinética golpeando hacia atrás en mi antebrazo. Dolería como el demonio. Necesitaría preguntarle a Yang si podía destrozar a Enver Celica en algún momento. Por ahora, iba a necesitar pelear de manera más inteligente, si lanzaba un golpe mal, me arriesgaría a volarme una parte de la mano. O a romperme el brazo, lo que ocurriera primero. Lancé otro jab rápido y Yang intentó contraatacar, pero no le sirvió de mucho. Me escabullí entre su ataque y seguí atacándola, girando y haciendo cada movimiento que podía hacer. Se había quedado sin terreno y yo tenía todo el ímpetu para seguir luchando. ¡Ra! Gritó Yang, agitando salvajemente su brazo izquierdo. Me agaché una última vez, agachándome y chocando contra su guardia. Ella me miró con fiereza e inflexibilidad. Me levanté con un uppercut que la mandó a volar. Ella aterrizó a menos de una docena de pies de distancia. Me lancé, poniendo toda la fuerza que podía en mis piernas. Me sentí en el aire por un momento, mientras volaba hacia ella. Estaba boca abajo en el suelo. Esto había terminado. Me dejé caer sobre ella con el puño cerrado y listo para atacar. Basta. Interrumpió finalmente Godwich. Me quedé encima de Yang, con el puño cerrado y listo. Yang me miró furioso. Ya es suficiente, señor Six, dijo Godwich con autoridad. Quítese. Me tomé un segundo para respirar. Miré a Yang y ella todavía me miraba fijamente. Luego me levanté y deslicé a Enver Celica de mi brazo. Una vez que quedó libre, volvió a su configuración de pulsera. La volví a colocar con cuidado con Yang. Luego me giré para mirar la clase. Escucha bien, dije, tan serio como una tumba. Desde que tengo memoria, he tenido que luchar con uñas y dientes para seguir vivo. Me han apuñalado, disparado, golpeado hasta casi matarme y me han roto más huesos en un día de los que cualquiera de ustedes, mariquitas mimadas, experimentará en toda su vida. Sentí que mis puños se apretaban y algo brotaba de mi pecho mientras hablaba. Se supone que debo aceptar que una absoluta estupidez basada en el concepto del alma humana se supone que debe soportar mis cargas y protegerme, cuidar mis heridas y frenar mi sangrado, hacerme más fuerte, mantener el aire en mis pulmones y darme la esperanza para seguir luchando. ¿Se supone que eso es algún tipo de broma? Porque adivina que, no me estoy riendo de una caraja. Señor 6. He llegado hasta aquí porque, cuando las cosas se ponen feas, dejo de hacer tonterías. Cuando la situación lo requiere, dejo de andar con rodeos. No pedí vuestra compasión, no la necesito y, desde luego, no la quiero. Me giré para mirar a Yang. Ella seguía mirándome fijamente. Porque he sobrevivido a cosas mucho peores. Extendí mi mano hacia ella. Ella seguía mirándome fijamente, pero pude ver un dejo de confusión en ella. Ahora, ¿podemos seguir adelante, por favor? Yang me miró con enojo. Luego puso los ojos en blanco y aceptó mi mano. Caí rápidamente hacia adelante, aterrizando junto a Yang y sorprendiéndola. Dolor recorriendo cada terminación nerviosa. Un dato curioso sobre los bats. Funcionan con el sistema nervioso central. Un procesador dentro del Pip-Boy, cuando se activa, aumenta la velocidad de transmisión entre mis nervios. Esto permite que el usuario procese la información más rápido que el promedio. Por eso siempre parece que el tiempo se detiene.
No es así, solo creo que es porque avanza demasiado lento. Pero eso viene con una salvedad. La mente y el sistema nervioso humanos solo pueden manejar una cierta cantidad de cosas antes de que comiencen a sobrecargarse. Esa es la razón del sistema de protección autónoma. Para evitar que los bots causen daños a largo plazo debido al uso excesivo. Lamentablemente, esto tampoco era infalible. Si se utilizaban los BA de una manera que no estaba prevista, el sistema de apps se ignoraba por completo y el usuario se quedaba sin red de seguridad. ¿Tartamudear las BAT para poder seguirle el ritmo a Jan y evitar que me golpearan? Definitivamente no es un uso previsto. Me había pasado una o dos veces antes, cuando sobrecargué mi sistema nervioso al ignorar el app. Casi me mata una o dos veces. Hizo que me congelara la siguiente vez que usé BATs. Afortunadamente, sabía los problemas que conllevaba hacerlo, así que generalmente sabía cómo evitarlo. Porque cuando te pasaba, sentías como si alguien estuviera atornillando tornillos en cada uno de los principales grupos de nervios de tu cuerpo. Era un dolor que se sentía en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La única gracia era que el dolor no era permanente, pero hacía falta un descanso adecuado para que desapareciera por completo. Después de que me desmayé, Goodwitch hizo que alguien me arrastrara hasta la estación de enfermeras. Otra vez. No estaba seguro de si tenían una cama para mí en ese momento, pero me dejaron descansar de todos modos. El nervio ciático parece estar bien, dijo la enfermera Ochre. Aunque los peroneos parecen estar un poco tensos todavía. Los médicos, por el contrario, no lo hicieron. Tanto la enfermera como el médico me vigilaban mientras descansaba. Al principio no pude hacer mucho para detenerlos, me dolía demasiado moverme. Fascinante, dijo Doc Azure. Nunca había visto algo así venir de un combate estándar antes. Nos hemos excedido un poco. Yo diría que normalmente verías algo así en alguien con lesiones mucho más graves. Cansada de estar en cama, me incorporé con cautela. Me dolía, pero poco a poco iba recuperando la movilidad. Me ha pasado varias veces en el pasado, gruñí. Sé que no es algo bueno, así que trato de evitar que me pase muy a menudo. Bueno, suspiró Doc. Al menos lo estás intentando. Te recomiendo que te lo tomes con calma durante el próximo día o dos. Si presionas demasiado, solo empeorarás el daño. Lo sé, suspiré. Ojalá no lo supiera, pero lo sé, gracias. Me quedé de pie, rígida, y cojeé hasta la pared más cercana para apoyarme. Todo me dolía de nuevo, hermoso. Por cierto, continuó Doc, me alegro de que hayas seguido mi consejo y finalmente hayas desbloqueado tu aura. Sí, me sirvió de mucho, gruñí sarcásticamente. Por supuesto que no, con la forma en que te han estado golpeando, es un milagro que tengas uno. ¿Eh? Miré al médico por encima del hombro. ¿Qué quieres decir? El doctor parpadeó. Bueno, ahora es una manifestación física de tu alma, aquí vamos de nuevo, y como tal está relacionado con tu condición física. Cuanto más fuerte seas cuando se activa, más fuerte será como resultado. Pero estaba en plena forma cuando ocurrió. Tal vez sí, pero otro factor que influye es lo que has vivido hasta ese momento. El doctor señaló un esqueleto que tenía colgado en un rincón de la oficina. No quería saber nada del pobre idiota que había muerto para quedarse colgado en la oficina. Piensa en Aura como lo harías con cualquier célula de tu cuerpo, o incluso como una parte de él. Como un hueso. Comienza saludable y fuerte, pero, a medida que se ve sometida a estrés, puede fortalecerse o debilitarse. Cada vez que te lastiman, sufres una lesión o te acercas un paso más a la tumba, tu aura se debilitará. Por lo que hemos determinado, también es acumulativo. Por lo tanto, incluso si estabas en la mejor forma posible cuando se desbloqueó, todo lo que hiciste hasta entonces todavía tendría un impacto. ¿Por qué carajos sabes tanto sobre esto? El médico se encogió de hombros con sentimiento de culpa. Me especialicé en teoría del aura y fisioterapia. Hermoso. Ahora que está desbloqueado, puedes hacer muchas cosas con él, Doc, lo interrumpí. Aunque estoy segura de que esto es lo que buscas, literalmente me duele todo y quiero ir a acostarme. Pasaré más tarde, ¿de acuerdo? El doctor tosió en su mano. Sí, supongo que eso sería lo mejor. Descansa bien, todavía lo necesitarás. Cerré la puerta y caminé arrastrando los pies por el pasillo. Me dolió todo el camino de regreso. Por una vez, estaba solo. Debía haber enojado a alguien y decidió dejarme solo. Por mí estaba bien, de todos modos era probable que fuera grosero. Pero lo que dijo el doctor se me quedó grabado.
Habló del aura de una manera que yo entendía. Dejó de lado todas las tonterías floridas y me lo explicó de verdad. Como si fuera un órgano grande, un músculo u otra parte del cuerpo. Teniendo en cuenta toda la mierda por la que he pasado, tendría sentido que fuera tan débil. Pero incluso entonces no tenía sentido para mí. Todavía se refería al aura como si fuera tu alma. Eso tenía que ser una tontería. No había forma de que pudiera cuantificarlo. ¿En qué lista pondrías superpoder basado en el alma? Probablemente la misma, como, energía solar. Dejé de tambalearme mientras un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré con miedo a mi Pip-Boy. Las palabras del doctor resonaban en mi cabeza. Me alegro de que hayas seguido mi consejo y finalmente hayas desbloqueado tu aura. Por fin desbloqueaste tu aura. Aura desbloqueada. Mis dedos juguetearon con los diales y las perillas. Me costó abrir la pantalla de estado. Bueno, el aura es una manifestación física de tu alma. Lo abrí y revisé las opciones del menú. Mi objetivo era el que decía ventajas. Descubrí la lista de nombres y descripciones y vi iconos de Baúl Boy que representaban a la mascota realizando varias hazañas. Sabía que si había algo fuera de lugar, lo vería. Manifestación física, lo encontré. De tu alma en la lista aparecía Baúl Boy. Tenía un resplandor que envolvía su cuerpo y un corazón que latía en el centro de su pecho. Aura de vida. Mientras estabas atrapado en el mundo de Remnant, hiciste un examen de conciencia y descubriste que, bueno, tienes una. Mientras esté activada, tu aura te protegerá de balas, puños, cuchillas, objetos contundentes, explosiones y los elementos. Aunque no parece que tengas mucha. Había una pequeña ranura en la parte superior del Pip-Boy. Justo al lado de mi salud, decía aura por ciento. 0. Después de leer la descripción, sentí que mis pies se doblaban y caí al suelo. Apenas pude sentir el dolor cegador que me atravesó mientras me apoyaba contra la pared para sostenerme. Mierda, tengo alma.